Seguimos hoy con la cuarta clase de esta segunda semana en la que estamos hablando de la bendición de Dios. Queremos que entiendas cuáles son todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida y estamos estudiando cuáles son las bendiciones más importantes que Dios tiene para nosotros. Yo quiero hablarte de una de las bendiciones más preciosas que Dios nos dejó y es su palabra. Y quiero enseñarte sobre el poder de confesar la palabra de Dios. Dice en Hebreos, en la Biblia, la que nosotros llamamos la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero que entiendas esto. Quizás hoy entendamos mucho sobre mucha ciencia y muchas cosas, pero en el mundo espiritual, la Biblia nos dice que lo que existe hoy en el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios lo que hizo que el mundo existiera. Dice en el Génesis que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, que Dios dijo que sean hechas las estrellas, y fueron hechas las estrellas, porque por la palabra de Dios fue hecho el universo. O sea que todo lo que nosotros conocemos, todo lo que vemos, todo fue hecho por lo que Dios habló, por lo que Dios dijo, por lo que Dios lanzó de su boca. Por eso es que nosotros le damos una importancia muy grande a la Biblia, a la palabra de Dios. Es tan importante lo que Dios escribió y nosotros creemos que en este libro están las palabras de Dios, están contenidas las palabras de Dios, los pensamientos de Dios hechos palabras. Por eso es muy importante que nosotros nos transformemos en personas que conozcamos de la Biblia. Todo lo que nosotros conocemos de la Biblia nos da un poder espiritual, nos da poder para que nosotros podamos hablar la palabra de Dios. Por eso cuando vos lees en Mateo capítulo 4, ahí está la tentación de Jesús. Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, le dijo ciertas cosas y a todas Jesús respondió, escrito está. Porque Jesús no le respondió solo con sus palabras, sino que le respondió con la palabra de Dios. Por ejemplo, el diablo vino y le dijo, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que Jesús no solo le dijo que estaba escrito en la Biblia, sino que le dijo algo muy importante. La Biblia dice que no solo el hombre vive de lo que come, sino que hay un alimento espiritual que es la palabra de Dios. Vos tenés que aprender a alimentar todos los días tu espíritu con la palabra de Dios, con lo que sale de la boca de Dios, porque eso es lo que te va a dar poder para después confesar la palabra y producir milagros en tu vida. Ahora, acompáñame en este pensamiento. Si Dios habló y por lo que Dios habló se hizo el mundo, ¿cómo hacemos nosotros hoy para producir milagros y hacer que sucedan cosas buenas y positivas en nuestra vida? ¿Qué tendríamos que hacer? Recurrir a aquello que hizo que el mundo sea formado, o sea, la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, llenarnos de los pensamientos de Dios, para que cuando nosotros hablemos, confesemos las promesas de Dios, la palabra de Dios, y eso va a producir milagros en nuestra vida, eso va a producir cosas buenas en nosotros. Por eso es que Dios siempre en su palabra nos mandó que estudiáramos y estuviéramos atentos de su palabra. Dios le dijo a Josué, ahí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Si vos prestás atención, escuchás, meditas todos los días en esta palabra, vas a prosperar en todo y te va a salir todo bien. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios, por los principios, los valores que están en la palabra de Dios. Cuando nosotros confesamos la palabra de Dios, la creemos en nuestro corazón, eso produce un cambio en nuestra vida, eso produce algo nuevo y diferente. Eso hace que nuestra vida cambie y sea transformada. Todos los pensamientos de Dios que están en la Biblia son muy importantes para cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros, una vez que aprendemos la palabra de Dios, yo te aconsejo
que a medida que vayas estudiando la palabra de Dios, que vayas a la célula, que asistas a la iglesia, anotes los versículos bíblicos y trates de aprenderlos de memoria una y otra vez. ¿Por qué? Porque cuando lo aprendemos de memoria y recordamos esos versículos, entonces sabemos lo que tenemos que decir. Jesús le pudo responder al diablo con la palabra de Dios porque él la había estudiado, él la conocía. Por eso nosotros debemos ser conocedores de la palabra, aprender todos aquellos versículos que produzcan un impacto en nuestra vida, que sean poderosos para nosotros. Debemos conocerlos, aprenderlos, repetirlos, estudiarlos y enseñarlos también a la gente que podamos enseñarles, porque en esa palabra hay poder, hay bendición. Y cuando nosotros la confesamos, se produce un cambio en nuestra vida. Por eso es que si nosotros queremos obrar milagros, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros queremos que las circunstancias cambien en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? En vez de confesar lo negativo, en vez de hablar las cosas malas, porque hoy estamos llenos de información en el mundo, todo el tiempo escuchamos malas noticias, todo el tiempo escuchamos una cosa y otra, y somos tentados a hablar mal de todo lo que nos rodea. Pero nosotros no tenemos que ser de esa gente, tenemos que confesar la palabra de Dios. Tenemos que declarar lo que Dios dice que nosotros somos. Una vez que nosotros aprendemos la palabra, entendemos lo que Dios declara de nosotros, y cuando la confesamos, entonces se producen milagros en nuestra vida. Y no solo cuando la confesamos, sino cuando la creemos con fe. Porque la palabra de Dios siempre tiene que ir acompañada de fe. Si vos no crees que en este libro está el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, entonces no va a tener ningún valor para tu vida. Para mucha gente es un libro nada más. Pero para los que creemos en la palabra de Dios, yo te puedo asegurar que vemos milagros poderosos y maravillosos en nuestra vida. Que vemos milagros tremendos de lo que Dios está haciendo y va a hacer en nuestra vida cuando confesamos la palabra. Por eso es que yo te animo a que confieses, estudies la palabra de Dios y la confieses para tu vida, que la creas de todo tu corazón. Y cuando la confieses vas a ver los milagros de Dios que van a haber para tu vida. Todo lo que has aprendido en estos días, todo lo que has escuchado, confesalo. Dice también en Isaías 55:11, dice Dios, las palabras que yo hablo no volverán a mí vacías, sino que harán aquello para lo cual yo las envíe. Dios no habla sus palabras porque sí. Él siempre tiene un propósito con su palabra. Por eso es que a partir de hoy vos no tenés que confesar lo que vos pensás en tu vida, sino lo que Dios dice de tu vida. Tenés que decir conmigo, soy todo lo que Dios dice que soy. Tengo todo lo que Dios dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que Dios dice que puedo hacer. Ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo dice un versículo poderoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando vos confesás esta palabra, cuando vos decís, yo lo puedo porque Dios me fortalece. Mucha gente dice, yo no puedo, no tengo, no sé qué voy a hacer. Pero aquellos que creemos en Dios, podemos confesar la palabra y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso yo te animo con esta pequeña charla hoy. Quiero animarte a que busques la Biblia, busques los versículos que vas recibiendo, anotalos. Si es posible, aprenderlos de memoria, porque esta palabra de Dios va a producir un impacto en tu vida. Yo te puedo decir que desde pequeño estudié la palabra de Dios. Y eso produjo un impacto tan fuerte en mi vida que me cambió completamente. He sido una persona nueva y vivo en victoria y en bendición porque la palabra de Dios tiene ese poder para nosotros. Claro que somos seres humanos comunes, corrientes, pero la palabra de Dios nos ayuda a ser vencedores, a ser victoriosos. Yo deseo esa misma victoria para tu vida y por eso te estoy hablando esto hoy. Por eso quiero que ores conmigo una oración, que podamos orar juntos. Quiero ayudarte a orar y a pedirle a Dios que Él te dé sabiduría en su palabra y puedas comprender y estudiar esta palabra y puedas caminar en esta palabra y estos pensamientos estén en tu corazón. Así que ahí donde estás, vamos a orar juntos. Te voy a ayudar a orar. Repetí conmigo esta oración. Decile a Dios, Dios Padre, en el nombre de Jesús, vengo a tu presencia para pedirte que me ayudes a comprender tu palabra. Que me des sabiduría y revelación en tu palabra, Señor. Hoy me despojo de todo pensamiento contrario a tu palabra. Y te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a entender los principios y las leyes de Dios.
A partir de hoy, Señor, tus palabras estarán en mi corazón. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muy bien, que Dios te bendiga. Tenemos mucho por hablar por delante, así que te espero mañana para la próxima clase que vamos a tener para seguir aprendiendo las bendiciones de Dios. Hasta mañana.